Hermanos, ¿cómo están? Un gusto saludarles una vez más. Y en esta ocasión pensamos en que sería buena idea recordar el lugar en el que no hemos podido reunirnos, recordar que pudieran a través de estas imágenes, pues recordar que la casa de Dios está esperándonos y confiamos en Él, que muy pronto vamos a poder regresar a este lugar. La verdad es que se extraña mucho, la verdad es que ya hace bastante tiempo que no estamos reunidos y nos pareció buena idea poder compartir la palabra de Dios en esta ocasión desde este estrado, desde esta plataforma, desde este lugar que es la casa de Dios. Hermanos, un gusto poderlo hacer, un gusto poder meditar en su palabra desde este lugar que ya extrañamos mucho y que en el que primero Dios pronto estaremos reunidos una vez más. Hermanos, quisiera meditar y quisiera pensar en un pasaje y el título de nuestra meditación, de nuestro mensaje en este día es conductas que no cambian, conductas que no deben cambiar. Si bien es cierto, hermanos, que hoy escuchamos mucho las palabras que estamos en una nueva etapa, que en una nueva normalidad, que debemos tener ciertos cambios, muchos cambios en cuanto a nuestra manera de vivir día a día, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, cuando ésta se reanude. Si bien es cierto que eso es un hecho, también, hermanos, es un hecho que hay conductas que no deben cambiar. Y eso es en lo que quisiera enfocarme en este día y recordarlo junto con ustedes, junto con el autor de Hebreos, que es el pasaje que nos va a ocupar en este día. Y quisiera pensar en eso, hermanos. Quisiera pensar en que hay conductas que no cambian, en que hay conductas que como cristianos debemos tener siempre, a pesar de lo que suceda, a pesar de lo que nos rodea, debemos tener esa conducta, hermanos. Y eso es en lo que quisiera enfocarme en este día. Hebreos, capítulo 10, a partir del versículo 19, es el pasaje que nos va a ocupar para recordar estas conductas, para remarcar estas conductas que, hermanos, debe ser nuestro día a día como cristianos. Si bien es cierto, cambiarán algunas cosas, si bien es cierto, deberemos tener un modo de conducirnos nuevo, hermanos, como cristianos, y eso creo que lo tenemos todo bien claro, y si no, esa es la idea de recordarlo el día de hoy, como cristianos, hermanos, tenemos conductas que no debemos cambiar. Hebreos capítulo 10, versículos 19. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero. Hermanos, el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, es una carta diferente a casi todas las cartas del Nuevo Testamento. Para empezar, no se sabe quién es el autor. Se ha especulado mucho que si era Pablo, que si fue Bernabé, que si fue Aquila y Priscila, que si fue incluso el mismo Apolos, que se menciona en Hechos, pero no se sabe quién es el autor de la carta a los hebreos. Está dirigida aparentemente a los judíos que estaban en Roma, estaban allá dispersos por la persecución y por otras situaciones,
y a ellos está dirigida esta carta. Es una carta, como decía, diferente, es una carta que tiene un manejo del lenguaje que no tienen las otras cartas, del lenguaje griego, por supuesto, que no tienen las otras cartas, y es escrita por una persona muy instruida. Por eso algunos dicen que es Apolos o Aquila y Priscila, pero no se sabe. Todo lo que menciona la carta en los primeros 9, 10 capítulos son situaciones que en otras cartas no se mencionan. Por ejemplo, el sacerdocio de Melquisedec o el sumo sacerdocio de Cristo. Son situaciones que en otras cartas no se mencionan. Todo eso hace a la carta de Hebreos diferente. Ya que mencionó todo lo que dice en los primeros 10 capítulos, hermanos, aquí comienza la conclusión del autor a una conducta práctica, y es lo que nos va a ocupar, hermanos. Es lo que nos va a recordar en este día. Por eso leía desde el versículo 19, donde dice que, así que, hermanos, dice la versión Reina Valera 60, estoy usando la versión Reina Valera contemporánea. La versión Reina Valera 60 tiene ahí el conector que dice, así que, hermanos, y comienza con este pasaje. Lo primero que quiero remarcar en estos versículos 19 al 21 es que habla de la obra de Cristo, la obra que hizo Cristo en la cruz. Y no es que no sea importante, por supuesto es lo más importante, pero no es en lo que me quiero detener en este día. La obra de Cristo en la cruz nos dice que Él ya la hizo completa, ya es nuestro sacerdote, ya nos abrió el camino, ya podemos estar confiados. Eso, hermanos, es la parte que se menciona en estos versículos. Pero hermanos, a lo que quiero llegar en este día es, toda causa tiene un efecto. A ese efecto me quiero enfocar en esta meditación. Quiero que pensemos en las consecuencias de la obra de Cristo en la cruz, de lo que Él hizo, de que abrió el camino, de que ya podemos llegar. Eso, hermanos, es a lo que la conducta que no cambia y que quiero que recordemos en esta hora. Primer punto, hermanos, ya Cristo murió en la cruz, ya nos abrió un camino, ya hemos sido salvos, ya somos unas personas diferentes. Ahora, hermanos, el primer punto que quiero remarcar, de acuerdo al autor de Hebreos, es la palabra con la que inicia el versículo 22. Acerquémonos a nuestro Dios. Hermanos, esto, como digo, esta carta estaba escrita a los hebreos, de manera que para ellos esta frase de acercarse a Dios era difícil de comprender de primer momento. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a que se hacía un ritual muy grande y una vez al año el sacerdote entraba al lugar santísimo, y si querían acercarse a Dios tenían que hacer sacrificios y tenían que hacerlo una y otra vez. Por eso, hermanos, para ellos era difícil el concepto de la palabra acercarse. Acercarse confiadamente. Eso era difícil para ellos. Hermanos, esa es la primera conducta, que a pesar de que pase lo que pase en el mundo, a pesar que haya una nueva normalidad, hermanos, a pesar de que las cosas cambien, hermanos, nosotros no debemos olvidar acercarnos a Dios. Porque Él ya hizo la obra, porque Él ya hizo su parte, porque el corazón transformado, Dios
y Cristo en la cruz hicieron su parte. Ahora nos toca a nosotros, hermanos, acercarnos a Él. Todas las personas, todos los seres humanos, estamos sujetos a vivir en dos mundos: el mundo espiritual y el mundo material. Lo que el autor de Hebreos está diciendo en este versículo y en esta frase en específico, está diciendo: acércate, es decir, no te olvides de Dios, porque corremos el peligro como personas que vivimos en los dos mundos de ocuparnos mucho de un mundo, el mundo material, y olvidar el mundo espiritual. Lo que el autor de Hebreos está diciendo es: acércate a Dios, no te olvides. Es muy fácil que el mundo te sustraiga, el mundo te distraiga, y entonces te olvides de acercarte a Dios. Hermano, a pesar de que pase lo que pase, a pesar de que las cosas cambien, a pesar de que las cosas aparentemente no vayan bien, o sean diferentes, o sean difíciles, hermano, nunca olvides de acercarte a Dios. Nunca te olvides. Eso es lo que te va a hacer diferente de los demás. El tener una comunión íntima con Dios es lo que te va a hacer que se vea que eres un hijo de Él, que eres un hijo de Dios. Cuando estamos enamorados de una persona, cuando nuestra esposa, nuestra novia, sentimos ese amor, hermanos, ¿qué es lo que queremos? Estar cerca de ellas, estar junto a ellas todo el tiempo. Y si algo pasa, y si no pueden estarlo por alguna razón, pues no te sientes bien, no te sientes completo, y reaccionas a veces de una manera que no es correcta, y dices o piensas cosas que no son, dices cosas que no son, porque lo que quieres es estar cerca de ella, cerca de él, cerca de tu pareja. Hermanos, exactamente ese mismo sentimiento debemos tener como hijos de Dios y estar buscándole constantemente. Acerquémonos. No te olvides de acercarte a Dios. No lo tengas en la puerta. Recuerden, Apocalipsis 3:20 dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, porque ese pasaje, ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, ese pasaje está dirigido a una iglesia, pero los que estaban en esa iglesia tenían a Dios en la puerta. No estaban cerca, algo los dividía. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, decía Cristo. Porque es una realidad, porque a veces nos pasa, hermanos, porque no dejamos entrar a Dios en nuestra vida, no lo tenemos cerca, no estamos en comunión con Él. Hermano, no te olvides de acercarte a Dios. Él ya hizo su parte, Él ya murió en la cruz, Él ya te dio el camino. Y a veces nos olvidamos de acercarnos a Él. Segundo punto, hermanos. Versículo 23. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Segunda conducta que no debe cambiar, hermanos. Que a pesar de lo que pase, debemos tener presente siempre. Debemos estar firmes. Esta carta, hermanos, fue escrita para los judíos, para los hebreos que estaban en la dispersión, pero muchos de ellos, hermanos, estaban dudosos si regresaban al judaísmo, si la decisión que habían hecho de ser cristianos, de seguir las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles eran correctas, y muchos de ellos tenían un pie pensando en que está bien ser cristiano, o regreso a los ritos, o la circuncisión, o los mandamientos, o la ley, o el amor.
y estaban fluctuando, estaban dudando. Por eso fue escrita esta carta, por esa razón. Y aquí en este versículo, uno de los versículos claves de la carta les está diciendo a los hebreos, manténganse firmes, no duden de lo que creyeron, no estén fluctuando, no estén como las olas que van y regresan y no saben en dónde ubicarse. Hermanos, esa es una conducta también para nosotros y es el llamado que nos hace el autor de Hebreos a nosotros hoy. Mantengámonos firmes. Es cierto que puede haber cosas que nos distraigan en el mundo, como decía en el primer punto. Es cierto que el materialismo del día de la actualidad, el materialismo que se maneja en todos lados, en los medios de comunicación, prácticamente en cualquier lugar donde volteemos, es fuerte y nos puede distraer. Es cierto que puede haber otras enseñanzas que en determinado momento pensamos que están bien. Es cierto que nuestra familia puede decirnos y nos puede tratar de convencer de determinadas enseñanzas. Es cierto que nuestro corazón mismo nos puede decir, nos puede hacer dudar. La conducta, el mandamiento de esta tarde, de este día, hermanos, es mantente firme y sin fluctuar. Porque fiel es el que prometió. Otra vez, hermanos, el Señor ya hizo su parte. El Señor ya hizo sus promesas. Ya nos lo demostró a través de la Biblia, a través de su palabra. Y hay tantas y tantas promesas. Y Él es fiel. Él va a cumplir. Y esta es una frase que he usado mucho últimamente en las meditaciones, aunque a veces parezca que no. Porque la nueva normalidad, porque el nuevo mundo, porque no sabemos qué va a pasar, hermano, nuestro deber y nuestra conducta, que no debe cambiar, es mantenernos firmes y sin fluctuar. No por nosotros, sino porque fiel es el que prometió. Hermano, quiero animarte que no estés pensando en que, bueno, como ya no nos reunimos desde hace mucho tiempo, como pues no me hace falta ir a la iglesia, ya lo vi en este tiempo, pues entonces puedo hacer otras cosas. Hermano, el mandato en este día es mantente firme en lo que crees. No fluctúes, no dudes, que tu corazón no se deje llevar como les estaba sucediendo a los hebreos. Ellos estaban dudando, ellos aún tenían la incertidumbre. Hermano, nuestra conducta debe ser firme y sin fluctuar. Y el tercer punto, hermanos, con el que termina el autor de Hebreos es versículo 24. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Pensemos, dice la Nueva Traducción Viviente, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas obras. Considerémonos, dice Reina Valera 60. Hermano, el cristianismo no es compatible con el egoísmo. De manera que nuestra conducta, que no debe cambiar,
Otro punto en nuestra conducta que no debe cambiar es considerar a los demás, es pensar en los demás. Un cristiano nunca puede ser egoísta porque debe pensar en los demás, en sus hermanos, en la iglesia, con quienes tiene comunión. Por eso digo que no es una conducta válida el estar pensando, pues no me hace falta la iglesia, ya en este tiempo se demostró que no, si no voy a la iglesia. No, hermano, porque parte de congregarte es pensar en los demás, considerar a los demás, tener en cuenta a los demás. Ha sido muy grato, hermanos, de verdad se los comento, ha sido muy bonito el que en este tiempo de necesidad de algunos hermanos, ha habido hermanos que han dado, que han compartido de su dinero, de sus bienes, de su despensa, de lo que lo que el Señor les ha dado. Eso es considerar a los demás para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ese es uno de los fines de estar juntos, de estar como iglesia. Hermanos, ojalá nadie de los 150 que somos esté pensando en, no, pues no, yo estoy bien, y estos 3 meses he estado bien. No, hermanos, nos hace falta estar juntos, nos hace falta tener comunión, nos hace falta vernos unos a otros y estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso venimos a la iglesia, y más adelante, en las meditaciones que vienen más adelante, quiero tocar ese punto. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque no queremos que alguien esté pensando en no regresar. No queremos, hermanos. El Señor no quiere que alguien por su mente esté pasando la idea de no regresar, porque somos un cuerpo, porque debemos tener comunión. ¿Saben por qué está siendo cada vez más fuerte la epidemia en el mundo? ¿Saben por qué no se puede combatir al 100% la epidemia en México y en el mundo? Porque las personas solamente piensan en ellas mismas. Porque si les dices, usa un cubrebocas, no puedo respirar, me ahogo, o es muy incómodo. O si les dicen, quédate en tu casa, no, pues yo tengo cosas que hacer y los demás no me importan. Esa es la razón, hermanos. Nosotros como cristianos debemos ser diferentes y pensar en los demás, estimularnos, considerarnos, tenernos en cuenta unos a otros para el amor y las buenas obras. Otro de los objetivos de la carta a los hebreos es a los que estaban firmes, a los que eran maduros, ayuden a los demás. Y por eso dice este versículo. Estimúlense unos a otros al amor y a las buenas obras. Ustedes que son firmes, ustedes que han crecido, ustedes que son maduros, ayuden a los demás en la iglesia. Denles la mano a los demás. Eso muestra que son hijos de Dios. Y hermanos, esa es otra de las conductas que no deben cambiar. De manera que recordemos estos 3 puntos. Tenemos que acercarnos, tenemos que mantenernos firmes y tenemos que tenernos en cuenta unos a otros, considerarnos unos a otros. Son conductas cristianas y que no deben cambiar y que quisiéramos recordar y que cuando estemos juntos, hermanos, ahora que no lo estamos y cuando lo estemos, hermanos, son conductas que siempre debemos tener en cuenta. Conductas que no deben cambiar. Dios les bendiga, hermanos, y primero Dios, esperamos verlos muy pronto. Dios les bendiga.